su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Vamos a orar en esta hora. Señor, hemos tomado de tu plenitud. Estamos aquí, Señor, porque tú nos has dado de tu abundancia y has derramado gracia sobre gracia. Bendición inmerecida, Señor, una vez tras otra sobre nuestras vidas. Señor, en esta tarde derrama tu unción en este lugar y sé propicio, Señor, a cada uno de tus hijos que estamos aquí. Señor, venimos necesitando de ti. Aún el que no se da cuenta que necesita de ti, Señor. Todos estamos aquí, Señor, buscando, Señor, tu presencia. Todos estamos aquí, Señor, deseando un toque fresco de tu trono. Y te pedimos, Señor, que nos des más de ti. Queremos tomar más y más de tu plenitud. Más gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Evangelio según San Juan, el versículo 1 al 18 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estoy en el versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. Repite el versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Yo quiero hablar simple y llanamente en esta tarde acerca de Jesús. Quiero hablar acerca del Verbo que se hizo carne. Quiero hablar acerca de la luz que se nos manifestó. Esa luz que vino a iluminar la vida de los hombres, que vino a este mundo. Yo quiero decirte que nuestra fe no está basada en meras palabras. Nuestra fe está basada en una persona con carne y hueso llamada Jesús. Una persona que caminó en este planeta,
Lo que hablamos no es algo subjetivo. De lo que hablamos no es algo así fantasmal, que no se puede tocar, que no se puede palpar. No estamos hablando de algo que es intangible, estamos hablando de algo que es tangible y que es real, y es una persona llamada Cristo Jesús. Y el escritor del libro del Evangelio según San Juan nos dijo que en el principio era el Verbo. La palabra, en el principio era. Cristo ya estaba en el principio con Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo era el mismo Dios. Desde la creación, desde antes que las cosas fueran hechas, el Verbo, Cristo Jesús, ya estaba. Cristo es el Hijo eterno que ya estaba con el Padre, en el Padre, y era el Padre mismo. Y la palabra nos dice que todo fue hecho por Él, y que Dios envió a un profeta que se llamaba Juan para empezar a predicar acerca de Él y preparar su camino. Y Juan estuvo predicando acerca de aquella luz que venía al mundo, y vino a lo suyo, vino al pueblo de Israel, el pueblo de promesa, pero el pueblo de Israel no le recibió. Pero la promesa en Juan 1:12 es la siguiente, y esa promesa nos alcanza a nosotros. Y gloria a Dios por esta promesa, porque dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la facultad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no se consigue por voluntad de carne o de sangre o de varón. Nadie nace siendo salvo, porque no es algo que se genera a través simplemente del nacimiento natural. Eso es algo que se genera por la voluntad de Dios. La salvación, como lo dice Efesios 2:8, es un don de Dios, es un regalo que Dios da. Tú no puedes ser salvo porque tú lo quieras. Tú solamente serás salvo si Dios tiene misericordia de ti. Y después dice la palabra: porque de su plenitud tomamos todos. Y esta palabra me retumbó en este tiempo. De su plenitud tomamos todos. Estamos aquí porque hemos tomado, y porque estamos tomando, y porque tomaremos siempre de su plenitud. ¿Puedes imaginar, puedes entender lo que significa la palabra plenitud? Jesús es plenamente Dios. Todas las cosas por Él subsisten, por Él fueron hechas. Él es el que sustenta todas las cosas, dice Hebreos capítulo 1, por la palabra de su poder. Todo tiene orden, todo tiene vida, todo se mueve fundado en el poder de Cristo. No sé si tú entiendas este concepto. Pero todo en el universo, todo en la creación está fundado en el poder de Cristo. Los planetas giran alrededor del Sol en una distancia perfecta por el poder de Cristo. Nuestra Tierra le da vuelta al Sol después de 365 días perfectamente por el poder de Cristo. Tu corazón en este momento está latiendo y bombeando sangre en este preciso momento por el poder de Cristo. Creas o no, respiras por el poder de Cristo. De su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. La versión NTV dice: de su abundancia todos hemos recibido. Si tú crees que eres una persona olvidada de Dios, si tú crees que a ti te ha ido mal y que has tenido mala suerte y que todo está mal en tu vida, yo te quiero decir que estás muy equivocado, porque de su plenitud, de su abundancia has recibido.
y gracia sobre gracia. En la versión NTV dice, y una bendición inmerecida tras otra. Una bendición inmerecida tras otra. Hoy estamos aquí recibiendo bendiciones inmerecidas, una tras otra. Hay mucho por qué agradecer. Hay mucho por lo cual debemos estar agradecidos y sentirnos humillados, porque realmente no hemos hecho nada para merecer todas las cosas buenas que tenemos en Cristo Jesús. Y en esta mañana ojalá despertaras a la realidad, despertásemos a la convicción y a la realidad de que hemos tomado de su plenitud y gracia sobre gracia, un favor inmerecido tras otro, un favor inmerecido tras otro. Yo cada vez que despierto así, y no estoy hablando que despierto en la mañana, sino que despierto esta realidad, que estoy durante el día y que de repente el Señor abre mis ojos y veo a mis hijos y digo, wow, Dios me dio 2 hijos preciosos, ya jóvenes, me los dio y ya se los quieren llevar por ahí otras personas. Me dio una esposa diligente, bien trabajadora, bien limpia, que era lo que siempre me gustó de ella, bien ordenada, bien disciplinada, y que está atrás de mí para que no baje la guardia. Gloria a Dios, si no, mi vida sería un caos, o 2 caos, no sé cuántos caos. Veo esta iglesia, los veo a ustedes, que de la nada el Señor hizo surgir una congregación que está bendiciendo esta ciudad. Para que quede grabado, a nadie le pago por venir, ¿verdad que no? Se escuchó. Ustedes vienen porque Dios los trajo, ¿verdad que sí? Y yo despierto esta realidad. Pero esta realidad, debemos ver todas las bendiciones, pero debemos centrar nuestras bendiciones y ver la fuente de esa bendición. Esa fuente se llama Cristo. Esa bendición se llama Cristo. El Salmo 45, acompáñeme. El Salmo 45. Este salmo habla del Rey. Este salmo habla del amado Cristo Jesús. Es un salmo profético. Y vamos a leer hasta el versículo 9. Dice, rebosa mi corazón palabra buena. Yo quiero que te metas en el espíritu literario que usó el escritor de este salmo. Él fue poético. Es una canción de amor en realidad. Quiero que sepas que los salmos son canciones. ¿Cuántos lo sabían? Los salmos son canciones. Y es un cántico, es una romanza. Amén. Son unas mañanitas, o ¿cómo se le dice? No mañanitas, una serenata, gracias. Una serenata que le está cantando una persona enamorada a Cristo Jesús. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Alguien se ha dado cuenta que Cristo es el más hermoso de los hijos de los hombres? Ojalá y lo entendiéramos, que Él es el más hermoso. Cristo es el más precioso entre todos los hombres de la historia. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Y aquí vemos el carácter varonil, el carácter de reino, el carácter de rey. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente. Cristo Jesús es un valiente, amén. Con tu gloria y con tu majestad, en tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Un día veremos a Jesús, no como el cordero, sino como el león que vendrá a reinar y viene con la espada en su mano, hermanos.
Viene con fuego en sus ojos, viene en caballo blanco y viene con espíritu de guerra y viene a hacer justicia. La sangre de esa guerra va a llegar hasta al bozal de los caballos. Lo dice la palabra. Él dice la palabra que viene a pisar en el lagar y su manto se va a llenar de sangre de los perversos. En su muslo dice la palabra que vamos a ver que está escrito Rey de Reyes y Señor de los Señores, y todo el mundo le va a ver y todos se van a doblar y todos los que se estuvieron contra él, aquellas personas que no decían que no existía Dios, todos aquellos que se rebelaban contra Cristo, que estaban en contra de su voluntad, dice la palabra que van a tener tanto miedo que le van a pedir a los montes: aplástanos por favor, que un monte me aplaste, que la tierra me trague, delante del pavor que van a tener delante de este rey. Dice: cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles, tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Ese es nuestro Cristo, amados. Es totalmente santo. Por eso su sangre nos limpia de todo pecado, porque en Él no hay pecado. Él era el justo, muriendo, dando su vida por los injustos. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, por esa razón te ungió Dios, el Dios tuyo. Por eso es el Cristo, porque Él fue ungido. Él es el Mesías. Mesías significa el ungido, y Él fue ungido porque amó la justicia y aborreció la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con aceite, con óleo de alegría, más que tus compañeros. Hermanos, cuando yo vea a Cristo Jesús, en el momento que me sonríe un poquito, yo voy a caer desmayado. ¡Guau! ¿Se imaginan una sonrisa de Cristo a la iglesia? Nos vamos a caer desmayados como iglesia. Yo no sé si todos vamos a estar encimados unos sobre otros, siendo la iglesia todos en ese momento. Sí, es porque es algo espiritual, pero la iglesia va a estar delante de Cristo y dice que ha sido ungido con óleo de alegría. Y cuando nos vea y nos sonríe y diga: esposa mía, amada mía, iglesia mía, déjame besar. Traigan las sales, va a decir el arcángel Miguel. Con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, estas son especias aromáticas. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. ¿No nos poníamos perfume cuando éramos novios? ¿Para qué nos perfumábamos? Muchachos, a ver, Genovevo, ¿te perfumabas, verdad que sí? Gloria, ¿para qué? Para conquistar a la charinguita, ¿verdad? Y de repente la novia: qué rico hueles. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Él está en su palacio. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir, con el mejor oro. La iglesia va a estar al lado de Cristo, ataviada con los mejores atavíos. Y el Espíritu Santo nos está ataviando, amén. Pero usted y yo estamos aquí preparándonos para las bodas, preparándonos para el encuentro de Cristo. Y mientras nos estamos preparando, nos la pasamos hablando de Jesús el Cristo a este mundo. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Yo quiero despertarle en esta tarde. Yo quiero hablarle de nuestro amado, y quiero que usted salga enamorado de Cristo en esta hora. Cristo no es religión. Cristo es una persona que está esperando por una novia, esperando por una iglesia. Cristo está esperando por las personas que menospreciaron sus vidas hasta la muerte, dice Apocalipsis, para
para encontrarse con Él. Yo escribí aquí: no merezco esa gracia. ¿Cuál gracia? Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Pero somos llamados a las bodas y el Espíritu Santo ya está entregando las invitaciones. Avenida Celestial 000001, Jardines Celestiales. Salón de fiestas La Nueva Jerusalén. Yo no merezco esta gracia, pero me ha sido dada y no la voy a soltar. Yo no lo merezco. De su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. De su abundancia hemos bebido y favor inmerecido, uno tras otro, uno tras otro. Yo no lo merecía. Acompáñame a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 17. Lo voy leyendo. Doy gracias al que me fortaleció. Dice Pablo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús. Guarde silencio un momento, por favor. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y yo creo que yo puedo decir lo mismo que Pablo. Me tuvo por fiel, aunque yo no me considero fiel, ¿verdad? Me puso en el ministerio. Dice el versículo 13: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. ¿Cuántos fueron blasfemos en el pasado? ¿Cuántos no eran blasfemos? ¿Qué es blasfemo? Pues hablar mal de todo y de todos. Nuestra boca estaba llena de iniquidad. Nuestros temas eran la mayoría de las veces temas incorrectos. Nuestra vida, como en Génesis 1, estaba desordenada y vacía, y las tinieblas abundaban. Había caos. Antes éramos blasfemos también, como lo dice Pablo, pero también lo éramos por ignorancia, ¿verdad? Y dice el versículo 14, y esto es para mí y para ti: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia de Cristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y el versículo 15, palabra fiel. O sea, Pablo está diciendo: lo que voy a decir es algo auténtico. Esa es una verdad que no se mueve. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo creo que vamos a tener una pelea, Pablo y yo le voy a decir: no, yo era el primero, Pablo. Yo era el primero. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús, Jesús el ungido, Jesús el Mesías, Jesús el Cristo, vino al mundo con un propósito. Él hizo los milagros que Él hizo. Él hizo las señales que Él hizo. Él predicó las palabras que predicó para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Te consideras igual que Pablo, el primero de los pecadores? Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. ¿Por qué es honor y gloria a Él? Porque Él vino a salvar a los pecadores. El Verbo se hizo carne para salvarte, Eder. Para salvarte, Miguel. Cristo se hizo hombre para salvarte, Mauricio. Y si salvó a Pablo, que no salvara a Valentín, o a Memo, o a Yair. Es lo que dice Pablo: para mostrar en mí el primero de toda su clemencia, para los que después iban a saberlo. Si salvó a Pablo, que era perseguidor, nos puede salvar a todos nosotros. Solo podremos entender cuánta gracia hemos recibido hasta que entendamos qué tan pecadores éramos.
No podemos entender esa gracia sobre gracia, ese favor inmerecido uno tras otro hasta que entendamos que éramos pecadores. Y alguien dirá, es que yo nunca he pecado, yo nunca he sido pecador. Mentira, eras el peor de los pecadores. Estando sin Cristo, éramos los peores pecadores. ¿Sabes por qué? Porque el pecado es creer que podemos ser salvos por nuestra propia justicia o nuestra propia bondad. Porque detrás de toda buena obra, detrás de toda justicia humana, separados de Cristo, hay orgullo. Hay humanismo. La carne no puede agradar a Dios. La carne no puede acercarse a Dios. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, como lo hemos visto una vez tras otra y como lo vamos a seguir diciendo hasta el cansancio. Estábamos separados de Dios. Y es el problema fundamental, que no podemos parar de decirnos y de decir a las personas. El problema es que estamos separados de Dios. Y que por muy bueno o buena que tú seas, estás separado de Él. Y cuando Cristo se hizo hombre, y cuando Cristo murió y resucitó, recibimos gracia sobre gracia. Y esa gracia solamente se puede entender hasta que entendamos que éramos muy pecadores. Dice Génesis 6:5, lo sabemos muy bien. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, o sea, todo pensamiento que se cruzaba por la cabeza, todo pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El hombre separado de Dios solamente piensa en hacer el mal. Todo designio del corazón, el corazón separado de Dios solamente piensa en el pecado. Se deleita en el pecado, disfruta del pecado. Yo nunca he visto un puerco en el fango ahí, en el otro, hay una palabra, en el chiquero, llorando porque dijera, es que no me gusta estar en este chiquero, es que estoy lleno de lodo y nadie me baña. Me gustaría que me pusieran allá en el jardín verde, pero estoy aquí, todos los puercos están revolcándose, pero sabroso. Están en su elemento, ¿verdad? Felices. En la casa de mi abuela, hacía muchos años, criaban cerdos al lado. Y iban con una cazuelota llena de desperdicio, de porquería, cosas ya echadas a perder, que habían recogido de por ahí. A veces tenían días ahí y se le echaban a los cerdos y ellos se daban un banquete, parece que estaban comiendo caviar. Por eso la palabra compara al hombre carnal con un cerdo. Porque esa era nuestra vida sin Cristo. Nos deleitábamos en el adulterio. Nos deleitábamos en la fornicación. Nos deleitábamos en el alcoholismo, en la drogadicción. Nos deleitábamos en la ira. Nos deleitábamos en la soberbia. Nos deleitábamos en la mentira. Nos gustaba mentir y crear las mentiras más sabrosas y los chismes más sabrosos. Éramos unos puercos, éramos unos cerdos, éramos hombres perdidos. Pero Cristo se hizo hombre y tomó tu lugar y tomó mi lugar en esa cruz. Por eso en Juan capítulo 3 dijo Jesús, y de la misma manera que fue levantada la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Él se hizo pecado. Por eso Él gritó, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque todos los pecados de la humanidad fueron puestos en los hombros de Cristo Jesús. Y Dios ya no veía más a su Hijo. Veía tu inmundicia y mi inmundicia sobre Él. Juan 3, 16 al 21 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Fue tal la manera, fue tal el amor, fue tanta la pasión, es tanto el cariño que Dios tiene por el hombre que Él creó. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en Él cree, en Cristo cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
Él no nos vino a condenar, por el contrario, nos vino a salvar, nos vino a justificar. Él no vino a condenarte, joven, Él vino a salvarte. Su deseo es salvación para tu vida. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Aquí está el problema, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hoy venimos a la luz en esta tarde. Estamos aquí porque nos queremos acercar al Señor Jesús, quien es la luz. Pero yo te quiero hablar del impacto de Cristo sobre las personas. Podría hablar acerca del impacto que Él ha tenido en mi vida, pero eso lo hago cada semana, ¿verdad? Y cuento algo de mi testimonio, a veces tristemonio, ¿verdad? Cuando cuento de mis historias tristes, de mis errores. Pero yo quiero hablar de un personaje, que literalmente es un personaje. Y yo me identifico y sé que tú lo harás también. Yo quiero hablar un poquito acerca de un hombre que caminó literalmente con Él. Fue uno de los 3 más cercanos a Cristo Jesús en su ministerio terrenal. Los 3 años y medio que Él caminó sobre la tierra, Él estuvo con 12 discípulos. Había un gentío siempre siguiéndole, pero el gentío variaba. A veces era mucho, a veces era poco, a veces se reducía. Pero había 12 que Él un día escogió. Pero de esos 12 había 3 que eran mucho más cercanos a Él: Pedro, Jacobo y Juan. Y de esos 3, el que yo veo más sobresaliente en esos 3 años y medio, porque él era el más activo, él era el que hablaba más, el que tenía más iniciativa, el que jalaba toda la bola, el que se peleaba con todos, y el que tenía la revelación y después no la tenía, se llama Pedro. En realidad se llama Simón y era hijo de un hombre llamado Jonás. Y Pedro era una persona, yo creo que Dios lo escogió por muchas razones. No voy a hablar de todas las que yo pienso que Él lo escogió, pero Pedro es cualquier uno de nosotros. No es difícil compararse con Pedro. Con Pablo tal vez es porque Pablo era muy erudito, Lucas era un doctor y así no por delante. Hay cosas que tal vez no nos identificamos todos, pero con Pedro todos sí nos podemos identificar. Era un pescador y pues a lo mucho sus bienes materiales era una barca. Porque ahí en Lucas capítulo 5, después usted va a leer la historia en Lucas 5 del versículo 1 al 11, usted va a leer la historia, dice la palabra allí que Jesús estaba predicando y de repente estaba sanando a muchas personas y era tal el poder y era tan fuerte la unción de Jesús, el Cristo, que se venían personas de aldeas vecinas y de pueblos distantes y lo andaban buscando, y cuando lo encontraban no lo soltaban. A veces no podían ni comer, lo dice la palabra, no tenían tiempo ni para comer, estaban apretujados de tanta gente, eran multitudes que les seguían. Y en esta ocasión, en Lucas 5, están a la orilla del mar de Galilea, ¿verdad? Y la gente le apretuja y ha sanado a muchas personas, pero Jesús quiere predicar. Pero no puede hacerlo con un rostro aquí y otro acá y una persona por acá y todos queriéndolo tocar y saludar. Los niños, ¿verdad?, lo buscaban a Jesús. Y entonces Jesús divisa que hay 2 barcas que eran de propiedad de Pedro y de sus amigos. Entonces se mete al agua y toda la gente ahí como que sí ya lo deja solito, ¿va? Porque como que somos alérgicos al agua, algunos. Se mete al agua y se sube a la barca. Ahora yo quiero que te imagines esta escena, porque Pedro y su hermano y todos ellos, Andrés,
están allí limpiando las redes. Se tenían que limpiar porque cuando iban a pescar las redes se llenaban de algas, se llenaban de cosas que pues echaban a perder las redes, y hacer una red era laborioso y era tardado y era costoso. Entonces, después de pescar tenían que limpiar las redes de todo, la mugre, de todo lo que habían agarrado, ¿verdad? Alguna chancla, alguna placa de algún coche que estaba en el mar, lo tenían que limpiar, ¿verdad? Estaban limpiando las redes y Pedro estaba viendo la escena ahí desde su barco, pero Jesús anda sobre el mar y se sube a su barca. ¡Ja! El creador de los universos, la luz de este mundo, el Hijo de Dios, se está subiendo a su barca. Nada más que Pedro no lo sabe. Pedro no sabe quién es él todavía. Pedro ve a un tal vez religioso, un maestro de la ley, alguien muy bueno. Y Jesús se sube a la barca y le dice, Pedro, empieza a predicar, desde la barca empieza a dar un sermón Cristo Jesús y les predica a todos, y una predicación que a mí me hubiera gustado que alguien hubiera grabado, tener las predicaciones, las tenemos en la Biblia, pero me gustaría escuchar cómo era la voz de Cristo Jesús, ¿verdad? Acaba esa predicación magistral y todo el mundo está estupefacto de tanta sabiduría, y Jesús voltea con Pedro y le dice, Pedro, boga mar adentro, métete al mar, vamos a pescar. Ahora, Pedro es pescador de toda la vida. Él sabe que se pesca durante la noche o madrugada, porque los peces en la noche salen, porque en la noche no se pueden ver, y sus depredadores, ellos son libres de la amenaza de los depredadores o de los pescadores, de los que están arriba en el mar. Entonces en el día los peces, al ver que hay alguien arriba, se esconden y es difícil pescar, y los pescadores pescan durante la noche. Ahora ya es de día y ya es tarde. De hecho, Pedro acabó de limpiar la última red. Él está planeando irse a su casa a ver el partido de México contra la selección de otra nación. Está queriendo ir a descansar. Claro que no, hermanos, es un chiste, por favor, no se enojen. Ay, ver la selección. Y Jesús le dice, Pedro, boga mar adentro. Y Pedro le dice, Señor, aquí está Pedro, el carácter de Pedro, ¿verdad? Que era colérico, colérico sanguíneo. Señor, es que los sanguíneos no andan cortando orejas, entonces era colérico sanguíneo. Le dice, Señor, toda la noche hemos estado pescando y no pescamos nada. Pero Jesús no dice palabra, porque la palabra no dice que le replicó, te estoy diciendo, yo soy el Hijo de Dios, tú vas a ver un milagro. No le dice nada de eso. Pedro le replica, pero ve algo en los ojos de Jesús. Le dice, pero en tu palabra voy a echar la red. Y echa la red y se empieza a llenar de peces. Y la red empieza a jalar la barca. Y Pedro, que estaba bien fuerte, los pescadores eran personas rudas y tal vez no estaba ponchadísimo, pero eran personas muy fuertes, empieza a jalar con dificultad la red y se da cuenta que no puede, porque es demasiada la pesca, y llama a sus hermanos, traigan la otra barca, ayúdanos. Y viene la otra barca, y entre las dos barcas apenas pueden subir la pesca. Y dice la palabra en el versículo 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, porque acababa de ver algo que no puede suceder en el plano natural. Cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Apártate de mí, y le dice Señor para empezar. Le da una palabra que no se le da a cualquier persona. Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. ¿Qué fue lo que sucedió en Pedro
que a través de esa pesca se dio cuenta que Él era santo. Y al ver esa santidad, Pedro se dio cuenta que Él era pecador. Quiero despertar a la iglesia a través del Espíritu Santo, más bien el Espíritu Santo a través de mí quiere despertar a la iglesia en este momento al entendimiento de nuestro pecado. Este tema no se trata de nuestro pecado, se trata de su santidad y gracia sobre gracia. El tema se llama gracia sobre gracia. En realidad la revelación aún de Cristo Jesús está tan lejana de nuestras vidas que no hemos caído aún de rodillas, reconociendo que Él es santo y entendiendo nuestro pecado. Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y en ese momento Jesús le levanta y le dice: Pedro, yo te voy a hacer pescador de hombres. Te voy a hacer pescador de hombres. Y un día encontramos a este Pedro en el libro de Hechos, capítulo 2 y 3, dando su primer predicación a la gente más difícil de evangelizar, a los judíos. Esos judíos que para convencerlos de alguna doctrina se la pasaban sábados y sábados en la sinagoga y no se ponían de acuerdo. Y Pedro, con una sola predicación, lleno del Espíritu Santo, alcanzó 3,000 hombres. Pedro empezó a ser cambiado desde aquella experiencia de la barca con Jesús. Y te pregunto el día de hoy, ¿has empezado a ser cambiado en tu caminar con Cristo? ¿Ha empezado algún cambio en tu vida, así como comenzó en Pedro? Porque Él viene a nuestra barca. Por favor, dejen de platicar en este momento. Él se acerca a nuestra barca. Y tu barca puede ser donde tú trabajas, donde tú estudias, en tu oficio, en tu día a día. Él viene a nuestra barca para mostrar su poder, para mostrar que Él es el Cristo. Jesús no es religión, mis amados. Jesús es una persona viva que quiere revelarse a tu vida. Apártate de mí, Señor, soy un hombre pecador. Vemos otro momento ahí en Mateo capítulo 14 y búscalo. Después lo vas a leer. Todo ese pasaje, vas a leer Mateo 14 en tu casa, pero en este momento Jesús también estuvo en un lugar, acaba de alimentar a una multitud de forma sobrenatural, con pocos peces y pocos panes, hizo una multiplicación increíble, la gente fue saciada, se llenaron hasta hartarse, ¿verdad?, de tanto alimento, y era una multitud. Y Jesús dice que mandó a sus discípulos hacia el otro lado del mar, les dijo que se adelantaran, y Él se la pasó en la noche orando. Y desde el lugar donde estaba orando, desde ahí vio que sus discípulos tenían dificultad en atravesar ese lago. Y entonces Jesús, a mí me sorprende esto, Jesús decide alcanzarlos caminando sobre el agua. ¿No se te hace eso bien padre? Creo que no. Y es que, como ya hemos leído la historia, perdemos de vista que fue algo muy loco. Muy, muy loco. Ahí están los discípulos toda la noche remando contra el viento o contra la marea que no los deja avanzar, y están cansados. ¿Alguien se ha subido a una barca y remado así solamente por diversión? Yo me subí una vez en Guanajuato y empecé a remar y digo, esto no es diversión, es diversión para el que va viéndome, pero no es diversión para mí. Novios, si ustedes creen que es romántico, acabas todo sudadote, es muy feo.
cómprale mejor un elote tatemado en Guanajuato, algo así, pero no te subas a la barca, vas a acabar todo apestoso. Ahí están todos sudando, cansados y no avanzan, y Jesús está orando con su Padre y dice: los voy a alcanzar, y se va al lago y empieza a caminar sobre el lago. Ahora era un mar picado, era un mar picado. Las olas estaban de un lado para otro y la barca estaba de arriba para abajo. No era un lago así tranquilito como un piso, ¿verdad? De porcelanito, algo así. Era un mar picado y Jesús va caminando, va andando sobre las aguas. Y todos se asustan porque esto sucedió a las 3 de la mañana. ¿A alguien le gustaría estar remando contra el viento y contra las mareas a las 3 de la mañana sin poder avanzar? Sucedió a las 3 de la mañana, él viene caminando y todos se asustan pensando que era algún fantasma, pensando que era una aparición maquiavélica, asustadora, tenebrosa. Y él dice: ¡hey, no se asusten! Soy yo, soy Jesús. Es el Maestro. Y me encanta Pedro, porque nadie hizo esto, solamente Pedro hizo lo siguiente. Entonces Pedro, ¿verdad? En el versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué tiene en la cabeza este hombre? Pedro no es normal. Yo creo que Eugenio Derbez le hubiera dicho: es que no eres normal, Pedro, no eres normal. Ya era suficiente con ver el milagro, ¿no crees? Pero Pedro en ese momento tuvo una explosión de fe, o tuvo una explosión de no sé qué, pero una explosión hubo en su cabeza, y tal vez no lo pensó mucho, no lo raciocinó. Bueno, no, tal vez no lo raciocinó, no lo pensó, él solamente soltó lo que le salió al corazón. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y esa palabra es una palabra de autoridad sobre las leyes de la gravedad, sobre toda la ley de la aerodinámica, sobre toda ley. Si Jesús dijo: ven las aguas, respetemos las órdenes. Aquí Pedro va a caminar sobre las aguas porque el Maestro dijo: ven. Ven. Y Pedro se baja de la barca, ¿verdad? Y andaba sobre las aguas para allá a Jesús. Pero yo te quiero que te imagines que él no iba caminando en planito, él iba así, ¿no? Va caminando sobre las aguas, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, ¿alguien se ha hundido? Pero en las albercas de los hoteles no vale, hermano. Estoy hablando del mar. Casi todos ustedes, estoy seguro que se hundieron en una alberquita de 2 metros. Ya, me estaba hundiendo. No, yo estaba hundiéndome una vez en el mar, en alta mar. Bueno, no alta mar es alta mar, adentro. Pero me estaba hundiendo donde ya no se pisa en el mar, con las olas fuertes. Me tragó el mar. Y por más que nadaba con estos brazos así de guardianes de la bahía, ¿verdad? No entendí por qué no podía salir. Y no salía y me empecé a... Lo peor en el mar es cuando empieza a tragar el agua salada, porque se te llenan los pulmones de agua y todo esto, y se cansan los pulmones, empiezas a sentir asfixia y te agarra el pánico y te empiezan a dar calambres y te empiezas a poner duro. Y bueno, esa vez estaba muy mal, yo me estaba tragando el mar. Oré a Dios y en su misericordia salí. Y era en una playa virgen donde no había salvavidas, y nada más estaba mi esposa que no sabe nadar. Entonces me iba a morir. Yo puedo entender el pánico de Pedro. Tuvo miedo. Empezó a ver las circunstancias. Y aquí hay una enseñanza muy grande. Yo te puedo hablar acerca de las circunstancias y de cómo se hundió y todo eso, pero eso no es mi tema. Yo te quiero hablar acerca de Jesús. Él tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces y dijo: Señor, Señor, sálvame. Y Jesús fue a su encuentro y le dijo: ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y no era dudar acerca de si podía o no caminar sobre las aguas, sino dudar de la palabra que había soltado Cristo Jesús. Jesús soltó la palabra ven. Cuando Jesús dice ven, no hay que dudar de la palabra.
No importa qué tan fuertes estén los vientos, no importa qué tan difícil sea la situación o el entorno, si Él dijo ven, vamos a ir porque Él nos va a sostener. ¿Por qué dudaste, Pedro? Ahora yo quiero que tú te imagines qué fue lo que sintió Pedro cuando regresó. Y muchos dicen, bueno, Pedro se hundió, sí, pero regresó caminando. Regresó caminando en el agua con Jesús, amén. Él se lanzó, él era muy lanzado, él era muy atrevido, él era muy impetuoso. Pero esta segunda experiencia, en la primera vio cómo Dios, Cristo Jesús, hizo un milagro en la pesca maravillosa. Pero en esta segunda experiencia, él mismo participó del milagro. Él mismo participó del milagro, él mismo sintió lo sobrenatural siendo activado en él. Por eso en Hechos 4, cuando habla con el ciego, creo que Hechos 4, habla con el ciego en el pórtico, la hermosa, le dice, ni oro ni plata tengo para darte, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y sé sano. Este Pedro sabía del poder que le había sido imputado en Cristo Jesús, porque había caminado ya sobre las aguas. No sé si me estás entendiendo lo que estoy queriendo marcar. No estoy queriendo contarte historia, estoy queriendo decirte la marca que empezó a hacer Cristo Jesús en Pedro. Pedro empezó a ser marcado una tras otra vez. Vio los milagros, pero después empezó a ser parte de ese milagro. De la misma manera, tu relación con Jesús no puede quedarse solamente en un ver y en un oír lo que sucede en este púlpito. Tu experiencia con Jesús tiene que empezar a ser personal y necesitas empezar a tener relación y experiencias propias, personales tuyas con Cristo Jesús. Te quiero retar y desafiar a que busques tener una experiencia de vida con Cristo Jesús. Empieza a vivir en Cristo Jesús tu vida, tu día a día. Él está allí. No os dejaré huérfanos, dijo Cristo Jesús en Juan capítulo 14. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. El mismo Jesús que caminó con Pedro sobre las aguas es el mismo Jesús que quiere caminar contigo en las adversidades de tu vida. Pedro empezó a ser cambiado. Y él se quedó pensando toda aquella madrugada y todos aquellos días, caminé sobre el agua. Si ando con Cristo, se puede caminar sobre las aguas. Andar con Cristo cambia la vida. Y en otro momento, dice la palabra que Jesús se llevaba siempre a sus discípulos al monte, al huerto de los olivos, o algún monte, alguna colina. Se los llevaba a orar, pero dejaba a los 9 otros discípulos, los dejaba en un lugar y se llevaba aparte a esos 3, a Pedro, Jacobo y a Juan. Se los llevaba más cerca de él para que lo apoyaran en una intercesión, en su oración personal. Y en este momento no es decepción. En el pasaje de Mateo capítulo 17, y vas a leerlo después en casa, del versículo 1 al 8, Mateo 17 versículo 1 al 8, los lleva a ese monte y están allí orando los 4, Pedro, Jacobo y Juan, y Jesús están orando. Y en ese momento Pedro empieza a ver a Jesús y empieza a ver como que alguien prendió una vela o un candelero, porque empieza a verse su rostro más claro, pero de repente sus vestiduras empiezan a resplandecer, su rostro empieza a resplandecer y empieza a iluminarse y empieza a brillar como la luz del sol, y empieza a generar del cuerpo y de las vestiduras de Jesús, se genera una luz impresionante que hasta tiene que poner su mano porque no puede, le ciega esa luz que está emanando de su rostro. Y en ese momento aparecen 2 personajes al lado de Jesús. Moisés aparece y aparece Jesús, y en ese momento los 2 se acercan a Jesús y empiezan a hablar con Cristo Jesús. Y Pedro, Jacobo y Juan no alcanzan tal vez a escuchar lo que estaban hablando con él, aunque sabemos que Moisés y Elías le estaban diciendo acerca de que ya era su tiempo de ir a la cruz, y lo estaban preparando al maestro, al Cristo, porque en unos pocos días él iba a subir a una cruz y morir. Y en ese momento Pedro, que no raciocina, que no lo está pensando, que no lo está meditando, simplemente él siempre reacciona, él siempre se avienta antes de pensar. Él va con Jesús y va y le dice, Señor,
¿no quieres que hagamos 3 casitas? Una para Moisés, otra para Elías y otra para ti. Jesús no habla. Simplemente en ese momento viene una nube espesa de gloria que cubre a Jesús, cubre a los otros dos, cubre a Pedro, y Pedro ya no puede ver a Jesús por causa de una nube de gloria. Y esa nube de gloria venía desde el mismo cielo. Y Pedro ya no sabe si está de espaldas a Jesús o del lado de Jesús, porque no puede ver, y escucha una voz desde los cielos que dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y después Pedro dijo, y nosotros escuchamos la voz celestial en el monte santo. Y en este momento Pedro no solamente ha caminado con Jesús, en este momento Pedro está escuchando la voz del Padre, que sus padres, abuelos y bisabuelos y tatarabuelos le hablaron, que esa voz se escuchó en el monte Sinaí cuando Moisés subió al Sinaí. Ahora Pedro está escuchando esa voz celestial del Padre. Y esa voz le está diciendo a Pedro, no le está diciendo que predique el evangelio, que lo va a hacer, no le está diciendo que funde iglesias, que lo va a hacer. Esa voz del cielo le está diciendo: Pedro, con el que andas, ese es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Pedro, escúchalo, escúchalo. Y si tú quieres relacionarte con el Padre Celestial, con Jehová Dios, y un día tú quieres escuchar la voz del Padre, ¿sabes qué es lo que te dirá? Jesús es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Escúchalo, síguelo, porque ese es el resumen de la fe. Ese es el núcleo de la Biblia. Todo se escribió para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Jesús, el Cristo, es el centro de nuestra vida. Y la nube desapareció, y Jesús les dijo: a nadie le platiquen lo que acaban de escuchar, lo que acaban de ver. A nadie. Después, ahorita no. Es secreto. Otra experiencia, pero en esta experiencia ya no es una experiencia de milagros. En esta experiencia, no sé si te das cuenta que son experiencias más profundas. En esta experiencia escuchó la voz del Padre y vio la gloria, vio a Cristo glorificado, o siendo glorificado, porque Él sería glorificado solamente hasta después de su muerte. Y de repente llegamos a Mateo 16. Llegan a un lugar llamado Cesarea de Filipo. Ha transcurrido mínimo la mitad del ministerio de Jesús. Muchos piensan que fue antes de la muerte ya, cuando Jesús hizo esta pregunta. No vamos a discutir esto, pero lo cierto es que ya habían caminado por lo menos casi 2 años con Cristo, o 3 años y poco con Jesús. Y los lleva a ese lugar. Ustedes ya conocen la historia, lo hemos predicado. Cesarea de Filipo es un nombre romano en una ciudad israelí. Significa que Israel ha perdido el gobierno de Dios. Israel está en tinieblas. Y Jesús ha hecho milagros, ha predicado el evangelio, ha manifestado su poder, pero muchas personas todavía no entienden quién es Jesús. Muchos, como el día de hoy, que están en este lugar sentados, ven a un Jesús que hace milagros, y que ese Jesús está para resolver mis problemas. Y aunque Jesús resuelve los problemas, ese no es el propósito de Jesús, resolver tus problemas de finanzas o de salud. Muchos lo ven como un grande maestro, pero aunque Jesús enseñó, Él no es solamente un maestro de nuevas filosofías. Y Él hace la pregunta:
¿quién dicen las personas que yo soy? Y le responden los discípulos, unos dicen que eres Elías, otros Jeremías, que eres Juan el Bautista, o alguno de los profetas. Y Jesús hace la pregunta, pero ustedes ¿qué piensan de mí? ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Y Pedro dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Después de la pesca milagrosa, después de caminar sobre las aguas, de verlo siendo glorificado en aquella montaña, de ver su gloria, él entendió, este hombre aquí es el Mesías, es el ungido. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló. Recordemos que llegar a entender que Jesús es el Cristo es algo que se obtiene por misericordia de Dios, por revelación celestial. No es por la predicación de algunos que estemos dando aquí, o aunque vengan los coreanos y nos den 5 seminarios seguidos. Si el Padre no te lo revela, no vas a poder entender que Él es el Cristo. Pero en ese momento a Pedro se le reveló, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Pedro, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que sobre esta roca, ¿y qué roca es de la cual está hablando Jesús? La revelación que acaba de tener Pedro de que Jesús es el Cristo, es la roca sobre la cual voy a fundar la iglesia, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Hermanos, la iglesia que tiene la revelación de que Jesús es el Cristo es la iglesia que va a vencer a Satanás. ¿Qué es la roca? Es el grupo de personas que están fundados sobre la revelación que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Jesús es el sumo sacerdote que ofreció su sangre por nuestros pecados, y que Jesús es el profeta que habló la palabra celestial, que nos reconecta con Dios y que termina con el problema de la separación del hombre. Pedro vio eso. Él es el Rey, Él es el sacerdote, el sumo sacerdote. Él es el profeta que descendió del cielo. Tú eres el Cristo. Y le dijo Jesús a Pedro, Pedro, a ti se te darán llaves, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Pedro no fue el primer papa. De hecho, no hay papas en la Biblia. Hay papás, pero no papas. Eso es una invención, y déjame decírtelo como es. Es una invención del infierno, ni siquiera de los hombres, para desviar nuestra mirada de la revelación que Jesús es el Cristo. Una joya tan preciosa fue entenebrecida por una herejía de que Dios iba a levantar papas. Qué triste. Y vamos a alcanzar a esas personas que realmente están buscando a Dios y que han sido engañadas, porque no estamos peleados contra ellos, estamos amándolos, queriendo que ellos vuelvan a la revelación de que Jesús es el Cristo y que esto es la roca. Eso es la roca, que Jesús es el Cristo. Y en este momento Pedro se sacó un 10, pero ahí no acaba el capítulo. Jesús sigue hablando y dice, ¿saben qué? Tenemos que subir a Jerusalén, y voy a padecer y voy a morir. Y en ese momento Pedro le dice, ven para acá, amigo, ven. No, aquí te está fallando. O sea, lo de la pesca estuvo genial. Lo de la transfiguración, quedé impresionado. Cuando caminé sobre el mar, wow, de veras, wow. Pero ahorita sí te acabas de equivocar. Ven. ¿Por qué tienes que morir? Todo está perfecto. ¿Qué no ves que tu ministerio está en auge? Que no te suceda, que no te acontezca tal cosa, le dice Pedro. Le empezó a reconvenir, no vayas a la cruz, no vayas a la muerte, no tienes que morir, continúa. Y en ese versículo 23, Jesús dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de mí, Satanás. Me eres tropiezo
porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Sucedió lo que en el mar, en un momento está caminando en el agua y en el otro se está ahogando. Y aquí se está hundiendo Pedro otra vez en su fe. ¿Cuántos se identifican con Pedro, que a veces estamos caminando en los mismos cielos con Cristo, con un montón de revelación, enamorados de Dios y recibiendo hasta palabra para otros y dando consejería por todos lados, y de repente la regamos? Y errores de kinder. Y hasta decimos, pues ¿qué te pasó, pastor? ¿Ah? Ay, pastor, un día con la revelación, otro día. Y luego vemos que Jesús está ahí con sus discípulos en Mateo 26. Usted va a leer después Mateo 26 del 31 al 75. Y Jesús les empieza a decir que todos se van a escandalizar de Él, que todos lo van a abandonar. Ahora recuerden, esto ya Jesús lo sabía, no lo temía. O sea, no era de que, ay, ¿saben qué? Mis discípulos no sean gachos, un día me van a dejar, no me dejen. No, Jesús sabía que lo iban a dejar. Y les está hablando el futuro. Todos se van a escandalizar de mí, todos me van a abandonar, nadie va a seguir conmigo hasta el final, todos. Y Pedro habla otra vez sin pensar. Respondiendo Pedro, versículo 33, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca, hasta dijo yo nunca me escandalizaré. Le salió lo argentinito. Con perdón para mis hermanos argentinos que pueden estar viendo este tema. Yo no. Mira, Juan tal vez está bien chavo. Tomás es bien incrédulo. Bartolomé, pero yo no me escandalizo. Yo estuve en el monte. Yo caminé en el mar, yo vi la pesca, yo nunca te voy a dejar, yo voy a estar contigo. Y Jesús le dijo, ahora recuerden algo interesante, la relación de Juan, de Pedro y de Jacobo era una relación bien íntima con Jesús, así como la que tuvo Moisés con el Padre, que le dijo a María y a Aarón: con todos los profetas hablaré a través de sueños y de visiones, pero no habrá otro hombre como a Moisés que le hable cara a cara, porque es mi amigo. Pedro era amigo de Jesús. Acuérdense que Jesús estaba también en su humanidad, y todo hombre necesita amigos. Y Pedro le dice: yo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré, yo te voy a seguir, maestro, yo estoy contigo. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces, Pedro. Hoy, antes que sea la madrugada, antes que sea el primer grito del gallo, tú ya vas a haberme negado 3 veces, 3, no una, no 2, 3. Pedro le dijo, aquí Pedro se debió haber callado, porque si lo dice Jesús, él debió haber dicho: Señor, dame gracia para no hacerlo. Pero Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo: yo también no, yo no te niego, yo sigo contigo. No, aquí estamos, somos de los tuyos. Mira la camiseta, mira. Cristo, Cristo, Cristo. Y de hecho están allí, Jesús se los lleva al Getsemaní para orar, y se lleva otra vez a esos 3 discípulos, les dice: oren conmigo. Y regresa después de una hora, están bien dormidos, ronque, ¿verdad? Yo creo que hasta le interrumpieron la oración de tantos ronquidos. Sigue, oren por mí, mi alma está batida hasta la muerte, oren, ayúdenme. Se regresa a orar y ellos se vuelven a dormir, y Dios tiene que enviar ángeles para que lo ministren a Jesús, porque está debajo de una grande agonía. Después de unas horas llega Jesús y les dice: ya levántense. Viene el que me entrega, y viene Judas con una turba llena de palos, ¿verdad? Y de antorchas, y vienen con los soldados del templo y preguntan: ¿quién es Jesús? Y Jesús responde: yo soy. Y cuando él dice yo soy, se caen al suelo por causa de que el yo soy es el nombre de Dios. Él declaró el tetragametrón, que es el Jehová: yo soy el que soy. Se caen al suelo, se levantan: ¿quién es Jesús? ¿A quién buscas? Yo soy.
Y Judas va y le da el beso en la mejilla, y Jesús le dice: Judas, con un beso entregas a tu maestro, a tu Señor. Y en ese momento los soldados le dan un golpe a Jesús para amarrarlo, porque pensaban que se iba a negar al arresto. Lo empiezan a golpear y Pedro se enoja y empieza a pelearse con uno, empieza a pelearse con otros. Otros empiezan a correr y otros no saben ni qué. ¡Ay! Y se van. De repente, en menos tiempo del que uno se hubiera podido imaginar, Jesús se queda solo. Pero ¿quién se queda allí? Pedro. Y Pedro trae una espada, y Pedro saca la espada y dice: a este no se lo llevan, yo le prometí. Y afilándolo en el suelo, ¿verdad? La espada. Era del cuecillo, ¿verdad? Todos traen filero ahí. Y en ese momento, Malco, el siervo del sumo sacerdote, se acerca para tratar de quitarle el arma, y Pedro le lanza una, y sabemos que le cortó la oreja. Pero Pedro no es que le falló no es que quería cortarle la oreja, es que le falló la puntería, lo quería matar. Porque en la carne Pedro sí deseaba defender a Jesús. En la carne él quería cumplir su promesa. Yo quiero hablar de este punto. Todavía nos falta una porción más. Yo sé que yo tardo mucho, pero yo creo que es necesario. Pedro se amaba a Jesús, pero en un nivel todavía carnal. Pedro había ido creciendo en amor, pero aún antes de la cruz, esa relación no había crecido lo suficiente para ser una relación de amor espiritual. Te lo voy a demostrar, no es idea, es bíblico. Pedro estaba esforzándose en la carne por cumplir sus palabras. Y le corta la oreja al soldado, a Malco. Y Jesús le dice a Pedro: Pedro, guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro morirá. Y Jesús, en otro momento, yo creo que Pedro no se dio, en ese momento Pedro lo vio, pero no lo asimiló hasta años después. En ese momento Jesús hace su último milagro. De hecho es el último milagro antes de la cruz, ¿sí o no? Toma la oreja y la pone sobre la cabeza de aquella persona y se la regresa a su lugar, y se pega sobrenaturalmente. Un último milagro, corrigiendo los errores de Pedro. Lo golpean, se lo llevan. Y se lo van llevando, y Pedro salió corriendo por allí, pero Pedro decidió seguirlo, pero lo sigue de lejos. Y llega al pretorio, ¿verdad? A aquel lugar, a la casa de Anás, porque Anás y Caifás eran suegro y yerno. Llega ahí, se acerca a los que se están calentando en el fuego, y ustedes saben la historia. Alguien le pregunta: ¿Tú andabas con ellos? Yo no soy. Lo niega la primera vez. Luego una mujer le dice: sí, tú eres, porque yo te vi. No, yo no soy mujer, yo no conozco a este hombre. Y la misma mujer, porque las mujeres insisten bastante: sí eres, porque hasta la forma de hablar te delata. Dijiste amén y te diste cuenta. Diste gracias por los alimentos. Que yo no soy. Y empieza a maldecir. En ese momento, canta el gallo. Y en ese mismo momento está saliendo Jesús de la casa. Y Jesús sale atado, volteando a ver a Pedro, mientras todavía el canto del gallo está en el aire. Y Pedro lo ve y se acuerda de lo que le había dicho: me vas a dejar, me vas a abandonar. Y en ese momento Pedro se truena. Es en el momento en el cual hemos negado a Jesús, cuando caemos en pecado. Cuando volviste a caer en fornicación, cuando volviste a mentir, cuando volviste a tener pensamientos impuros, cuando volviste a robar, cuando volviste a maldecir, cuando no te sostuviste como un verdadero cristiano por el miedo al que dirán,
Cuando te hiciste de la vista gorda en el grupo de personas que estaban hablando de religión y criticando a los cristianos y te quedaste callado por miedo al grupo. Y después dices, ¿qué hice? Pedro se truena. Y dice que se va corriendo y se va y lloró amargamente. Así lo dice la palabra, y lloró amargamente. Traicioné a mi maestro, traicioné a mi amigo, al Hijo de Dios, al Cristo. Lo dejé solo. Era el único que quedaba y lo dejé solo. Lo negué, me avergoncé de él, tuve miedo. Había dicho que yo moriría, si era necesario moriría por él, pero no soporté la presión. ¿Y cuántos, no levanta tu mano, no hemos soportado la presión? Y se va y llora amargamente. Jesús es crucificado. Para todos los discípulos se había terminado todo ya. En realidad ellos se habían equivocado, habían seguido a un hombre que era simplemente un hombre. Y había muchas dudas en el corazón de estas personas en esos 3 días que él se quedó en la tumba. Pero el día domingo en la madrugada las mujeres fueron con sus especies aromáticas a visitar el sepulcro y encontraron que la piedra había sido removida, que un ángel estaba allí y les dice, ¿por qué buscan al que vive? El Señor resucitó. Y díganle a sus discípulos y a Pedro que va adelante a Galilea. Y a Pedro, esa frase me impacta. Díganle a sus discípulos y a Pedro. Y a Pedro. ¡Wow! Ese Pedro era especial para Jesús. Díganle a todos los discípulos y a Pedro que Jesús ya se les adelantó y está en Galilea. Quiere que lo busquen allá. Pedro, cuando escucha la noticia, junto con Juan, van corriendo hacia el sepulcro. Y Pedro se le adelanta al más chavo. Pedro va corriendo y llega, pero Pedro se queda en la puerta y Juan sí entra. No, al revés. Juan entra, llega, se queda ante la puerta y Pedro se mete porque él no lo piensa 2 veces. Él se mete. Pedro es de los que se echan el salto al mar. Pedro es de los aventados y entra. Y vamos a ver un pasaje que está en Juan 21. Todos busquemos Juan 21. Y vamos a leer del versículo 1 al 19. Aquí han pasado algunos días. Recuérdense que después de la resurrección hubo 40 días que Jesús estuvo apareciéndose a sus discípulos. ¿Se acuerdan? Se narran solamente algunas veces, no se narran todas las veces que Jesús se apareció. Se narran unas pocas de tantas veces que Jesús se apareció y cenó, comió con ellos, físicamente le tocaron. Por eso ellos invadieron el mundo con el Evangelio, porque ellos vieron a Jesús, el Cristo resucitado. Amén. Y esa es de las últimas. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. No eran los 12, eran algunos de los 12. Simón Pedro les dijo, es el de la iniciativa, ¿verdad? Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y es interesante que la historia de Pedro en el tiempo de Jesús inicia pescando, y antes de que Jesús sea recibido en los cielos termina con una pesca otra vez. Voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche
como de costumbre, no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Yo quiero encuentros con Jesús de estos en la playa. No, en serio, ¿se imaginan qué rico el amanecer? ¿Han visto el amanecer en la playa? Las aguas, el ruido del mar, y Jesús está en la arena, está en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, o sea, Juan le dice a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Te digo que Pedro no piensa, nada más reacciona. O sea, si me voy a echar al mar, me quito la ropa. Pero él se la puso. O sea, no estaba pensando, él reaccionó: el Señor. Y sale todo mojado. Y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús es un buen cocinero aquí. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro, salió del mar y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? Porque Pedro, esta pregunta es porque, no sé si tú captas, Pedro siempre había tratado de esforzarse por mostrarle a Jesús que él lo amaba más que los otros. ¿Sí cachas eso? Aunque todos se escandalicen de ti, yo no. Aunque todos huyan, yo voy contigo, y si necesito morir, yo contigo voy a morir. Pedro siempre estuvo tratándose de esforzar en su carne por mostrarle a Jesús que le amaba. Pedro, ¿me amas más que estos? No le dijo: Pedro, me amas, le dijo: más que estos. Porque siempre, Pedro, has estado tratando de mostrar que tu amor por mí es más especial que el de los demás. Y ese ha sido tu problema. Ahora, yo quiero hablar de un concepto que se nos pierde de vista en esta palabra porque no entendemos el escrito original. En la traducción castellana, amor se traduce con una sola palabra: amor. Pero la lengua griega es más profunda y más abundante. Y para la palabra amor hay 4 tipos de palabras: la palabra ágape, la palabra fileo, la palabra estorgos y la palabra eros. Son 4 distintas palabras en el griego, en el Nuevo Testamento. Y las 4 palabras son diferentes tipos de amor. Por ejemplo, la palabra eros es para el amor sexual entre pareja. ¿Me explico? La palabra ágape es la palabra
que se usa para el amor, pero la más profunda, la más fuerte. Ágape es la palabra griega, es el término para describir un tipo de amor incondicional y reflexivo, en el que el amante, fíjense, es un amor para alguien que es un amante. El amante tiene en cuenta solo el bien del ser amado. Un amor sacrificial, un amor que no espera recibir nada, sino que espera solamente sacrificarse por aquel objeto de tu amor. Ese es el amor ágape, es el amor mayor, el amor más profundo. Y está la palabra filia o fileo, que es de las cuatro es la segunda en profundidad. Y fileo, que es filos, viene de un antiguo término griego para referirse al amor fraterno, incluyendo amistad y afecto, el amor de amigos, simplemente amigos. En el ágape es un amor de un amante, alguien que está obsesionado y enamorado y está dispuesto a sacrificarse. Es el amor ágape. Y el amor fileo es el que yo tengo por un conocido, un amigo. ¿Me explico? Dos niveles de amor, siendo ágape la palabra más excelsa para el amor y fileo una palabra para solamente amistad y una relación. ¿Me explico? Entonces, en la primera vez que Jesús le dice a Pedro, le dijo, Pedro, y usa la palabra agapao, que es una forma de conjugar ágape. Pedro, ¿me amas agapao más que estos? ¿Me amas con amor apasionado? ¿Estás enamorado de mí al punto de estar dispuesto a dar tu vida por mí? Pedro, ¿hay amor ágape en ti por mí más que en los demás? Y Pedro, dice la palabra, que le respondió, sí, Señor, tú sabes que fileo. Tú sabes que yo te amo como a un amigo solamente. Yo te fallé y realmente yo pensaba que te amaba con amor ágape y que yo pensaba que estaba dispuesto a morir por ti, pero me doy cuenta hoy que yo solamente te amo como a un amigo. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, y esto aquí golpea, porque Jesús no se contentó solamente con esa respuesta. Él quería ahondar, Jesús ya había muerto, resucitado, ya había dicho todo lo que tenía que decir, pero todavía en los últimos momentos de la última aparición, Él quiere tratar con el corazón de Pedro, con el corazón de su amigo. Le dice, Pedro, le dice la segunda vez, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ágape, ¿me amas? Ágape. Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que fileo. Tú sabes que fileo. Tú sabes que te amo como un amigo, un amor fraterno. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez. Y en esta tercera vez, Jesús le dijo, Simón, hijo de Jonás, fileo. Ya no usó ágape Jesús en esta tercera ocasión. Él le dijo, Pedro, ¿me amas por lo menos como un amigo? Y le respondió, Señor. Pedro se entristeció que le dijera la tercera vez, ¿me amas? ¿Sabes por qué se entristeció que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Porque ya no usó ágape. En la tercera vez Jesús ya no dijo, ¿me amas con amor ágape? En esta tercera vez Jesús usó la palabra fileo. Pedro, ¿me amas con amor, por lo menos fileo, de amigo? Y ahí se entristeció, se dio cuenta que Jesús le había hecho ver su realidad. Se entristeció no porque fuera la tercera vez, se entristeció porque era la tercera vez y porque había cambiado el término de ágape a fileo. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo,
tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, perdón. Pedro, y aquí le habla de su futuro. Jesús sabía que Pedro iba a morir como un mártir por el Evangelio. Escúchame esto, Jesús sabía que Pedro iba a seguir caminando con Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Amén. Después puedes encontrar a Pedro orando a la hora de la tarde en el techo, buscando la presencia de Dios. Podemos ver a un Pedro que se llenó cada vez más de Cristo y hasta escribió las cartas que tenemos hoy, primera y segunda de Pedro, que influenció a Mateo para escribir el Evangelio de Mateo, porque el Evangelio de Mateo fue influenciado por Pedro. Fueron las narraciones que Pedro le dio al escritor de Mateo. Y Pedro siguió caminando con Jesús, y Jesús sabía que Pedro, en su caminata futura con él a través del Espíritu Santo, Pedro iba a crecer en amor, al punto que Pedro iba a poder llegar a dar su vida por Cristo, y Pedro iba a llegar a amar a Cristo con el amor ágape. Jesús sabía que Pedro lo llegaría a amar con el amor perfecto. Le dijo, Pedro, de cierto te digo, cuando eras más joven y te ceñías o te fajabas los pantalones, como diríamos hoy, e ibas a donde querías, hacías lo que querías. Pedro, eras una persona que hacía tantas cosas, tenía muchos proyectos, tenía muchos planes, hacías muchas empresas, como muchos de ustedes que tienen planes, ¿verdad? Muchos de ustedes quieren levantar un negocio, quieren terminar una carrera, quieren casarse, tener hijos, crecer económicamente. Algunas están esperando a su Romeo, a su príncipe encantado, ¿verdad? Otros están esperando que llegue, ¿verdad? La bella durmiente y despertarla con un beso. Y todos tenemos proyectos y metas y nos movemos y vamos y venimos en un activismo. Pero Jesús nos dice, yo sé que ustedes me aman con amor fileo, amor solamente de un amigo. La relación de la iglesia todavía es una relación muy superficial. Ibas y venías, te ceñías, ibas a donde querías, mas cuando seas viejo, Pedro, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿De qué estaba hablando? ¿De que sí iba a ser viejito? Sí, pero no solo de eso, estaba hablando de que iba a morir por Cristo. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Pedro era un hombre que era muy activo y tenía muchos planes y en sus fuerzas quería lograrlos, pero Jesús sabía que Pedro se había dado cuenta que su amor no era tan profundo como él pensaba por Cristo, pero que iba a crecer en ese amor, y un día de tanto amor él iba a estar dispuesto a que lo encarcelaran como lo encarcelaron, y que un día le dijeran, Pedro, la sentencia del César fue dada, vas a ser crucificado. Y ese día la historia cuenta, no la Biblia, cuenta la historia que Pedro estaba en Roma porque estuvo predicando sus últimos días. Se conoce y es muy creído, es muy válido que Pedro estuvo sus últimos días predicando en Roma, al igual que Pablo. Ellos terminaron sus días en Roma, pero lo apresaron, lo encarcelaron. Y cuando ya era viejito y débil, él seguía predicando el evangelio, y un día llegaron con Pedro y le dijeron, Pedro, la sentencia ha sido dada, vas a ser crucificado. Vístete, toma tu último alimento. Yo imagino que Pedro no tenía miedo ese día, como ninguno de los hombres de la fe. Yo imagino que Pedro empezó a orar y le dijo al Señor Jesús, qué privilegio que voy a poder morir crucificado como tú moriste por mí. Qué privilegio. Y la historia cuenta que él le pidió a los soldados romanos, por favor,
no me crucifiquen como Jesús murió. Quiero ser crucificado de cabeza porque no merezco siquiera morir como Él murió. Un día te ceñirán, Pedro. Y cuando seas viejo vas a extender tus manos y te van a vestir y te van a llevar a donde no quieras. Y le dijo: Pedro, sígueme. Yo estoy convencido que mi amor por Cristo aún es un amor fileo. Aún es un amor fileo. Pero yo quiero crecer en esa relación con Cristo al grado que un día ese amor se convierta en un amor ágape, en donde yo esté dispuesto a darlo todo por Jesús, a morir por Jesús. La pregunta sigue ecoando, haciendo eco en la eternidad. Hijo, hija, ¿me amas? Ágape. Ponte de pie.